¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 3 de Andares Publicitarios. Un gustazo estar con ustedes nuevamente. El tema de hoy es publicidad científica. No lo van a creer, pero en esta investigación que estoy haciendo, bueno, esta parte ya la concluí, 121 fuentes, libros, tesis doctorales, artículos científicos, seleccioné 84 fuentes de 147 años más o menos abarca este tema, 87 autores de 11 países diferentes, y en todas estas lecturas, buscando mi tema de la tesis doctoral, que son los medios más efectivos, cómo hacer una metodología científica para elegirlos, me encuentro con un libro que se llama Publicidad Científica. ¿Y saben qué es lo más espectacular? Cuando leí el título dije, wow, justo lo que yo estoy trabajando. Nada más que el libro fue escrito en 1923 en Estados Unidos por Claude Hopkins, hablando de publicidad científica. Lo que yo estoy ahorita presentando como pretendiendo que sea una innovación en mi tesis doctoral, ya alguien lo escribió o algo similar hace 98 años. Entonces veo esto y digo, definitivamente tengo que ver qué estaba pasando en esa época y qué pasó en todo ese trayecto desde ese momento, desde un poco antes a la fecha, entender esta línea del tiempo para poder comprender cómo se dieron los cambios y llegar entonces a mi propuesta. Denle like, por favor, denle like a nuestro canal, comenten, sobre todo suscríbanse, porque está entrando muchísima gente, gracias, pero no se están todos suscribiendo, o cierto porcentaje no se está suscribiendo. Es bien importante, les voy a decir por qué, no es el rollo nada más de denle like, suscríbanse, no, tiene un motivo. Yo quiero empezar a traer invitados que les van a ser muy interesantes, cuando juntemos un determinado número, un grupo de gente suscritas en el canal. Gente de medios, muchos colegas de México también, maestros, incluso clientes, en fin, les va a encantar escuchar a esta gente, pero necesitamos formar este grupo, porque recuerden que Andares Publicitarios está hecho para los estudiantes. Nuestra intención, no quiero perder nunca el focus, es crear este ecosistema en la comunidad universitaria, o para la comunidad universitaria, aunque estemos profesionales de la materia, pero es para la comunidad universitaria. Bueno, esta parte de la línea del tiempo, ¿por qué? Porque yo insisto en que si sucede esto en 1923, ¿por qué quiero yo hacer esta línea del tiempo? Les voy a platicar ahorita las partes más importantes de la publicidad de hace un siglo para acá. No se me espanten, de manera muy puntual, muy detallada, pero la manera de que yo entienda esa visión personal que yo tengo de formar estas líneas del tiempo y entender cómo cómo han sucedido las cosas, es porque hay una frase, ¿no?, que dice, ¿quieres saber cómo es el futuro? Pues simplemente ve el pasado y ahí vas a tener clara la película. Entonces, les pongo esta analogía con México. Yo creo que todos, no creo que sea el único, creemos que México es un verdadero relajo. Nuestros gobernantes, partidos políticos, hacen lo que se les da la gana, ¿no? Salinas, remontándome un poco a los años donde a mí me tocó vivirlo, Salinas engañando todo el país, Bartlett bajando el switch, ¿no?, apagando, tirando el sistema. Yo decía, bueno, en otros países, ¿cómo le harán este tema de México, no? Han de decir, estos mexicanos ya ni la hacen, o sea, va ganando un partido, ¿no? Entonces de repente dice, chin, ¿cómo le hacemos? Pues bajan el switch, vuelven a subir el switch y milagrosamente entonces ya ganó ese partido que iba perdiendo. Una auténtica burla. El error de diciembre de Salinas, ¿no?, que le cae como una bomba a Zedillo. Y que, por cierto, muchos maestros que he tenido, sobre todo
Recuerdo muy claro en el diplomado de alta dirección del TEC de Monterrey, que imparte Coparmex, que se los recomiendo muchísimo, siempre tiene programas con ellos y diferentes instituciones académicas. Maestros así de primer nivel, comentando, sobre todo muy fundamentado, calificando a Zedillo, al doctor Zedillo, como el mejor presidente de la época moderna de México. Los partidos políticos, ¿no? O sea, teníamos bien claro el PRI, el PAN, el PRD, y ahora resulta que en boletas van a estar los tres juntos. ¿Qué ideología ni qué nada, ¿no? O sea, es donde me interesa, ¿no? Es de acuerdo a lo que les interesa a ellos y exclusivamente, no a México, no al país, no al pueblo, no a nosotros, no. Son sus intereses. Entonces, pero yo digo, bueno, ¿por qué sucede todo esto con México? Entonces, cuando empiezo a analizar estas líneas del tiempo que les digo, me encuentro con que, piénsenlo así, mi abuelo, el coronel don Ramón Mier Riva Palacio, papá de mi papá, él peleó en la Revolución. Me tocó convivir con él, no le estoy hablando de alguien a mí me tocó convivir con él de chico, mi abuelo ya grande, estuvo en la Revolución. Bueno, el abuelo de mi abuelo estuvo en la Independencia. Entonces, vean qué plazo tan chiquitito de tiempo para ser un país. Y me voy acortando en los tiempos. Si me voy de mi abuelo, de la Revolución para acá, con todo y este crecimiento que Porfirio Díaz le dio al país, México era un ranchote. Estamos hablando de la Revolución, estamos hablando de hace 100 años aproximadamente. Y me voy a un periodo todavía más corto, la década de los 40. Lo que sucede en la década de los 40 es que tenemos a Lázaro Cárdenas, el último presidente militar, y comienza el periodo de Miguel Alemán siendo el primer presidente empresario, llamémoslo así, ¿no? Y en todo el planeta estábamos en lo mismo porque concluye la Segunda Guerra Mundial y entonces empieza este auge económico. Y si ponemos de esa fecha que les estoy comentando, los años 50, a nuestros días, estamos hablando de 70 años. ¿Qué son 70 años para un país? Y entonces por eso, en esta por demás básica y enclenca línea del tiempo, lo que yo veo es un México adolescente. Es como si fuera un México adolescente. Entonces, todo esto que sucede con los partidos y con nuestros gobernantes es, pues si no de primaria, cuando mucho de secundaria. Es un México demasiado joven y por eso nos sucede tanta cosa. Es un país inmaduro, por llamarlo de la manera más decente. Bueno, ni soy político, ni soy historiador, como ustedes ya habrán notado, pero sí me gusta hacer estas analogías con las líneas del tiempo para poder explicar, en este caso, la publicidad científica de comienzos de 1923, les decía, hasta nuestros días. Para hablar de la publicidad científica y esta línea del tiempo que les digo, el primer libro escrito de publicidad, Henry Sampson, Inglaterra, 1874, se llama A History of Advertising from the Earliest Times. ¿Se imaginan? O sea, Sampson se puso a escribir en 1874 la historia de la publicidad. O sea, uno pensaría, ¿y a poco había publicidad en ese momento? ¿Y qué tipo de publicidad? ¿Qué medios había para hacer publicidad? ¿No? Y el cuate escribe la historia de la publicidad. Lo simpático es que se avienta un libro de 600 páginas, más de 600, y todavía dice el autor que pudo haber escrito muchísimas más de todo lo anterior que había. Después de Sampson, 1874, el siguiente libro, hay 2 o 3, no más, o sea, muy poquitos, entre ese libro y 1923 con Claude Hopkins, con este libro de publicidad científica. Entonces, fíjense la época en la que nos estamos situando, porque quiero decirles en esta línea del tiempo cuáles fueron los acontecimientos más importantes. Se van a llevar varias sorpresas. Yo me llevé muchísimas sorpresas. Primero, en 1839 se inventa la fotografía.
pero realmente se empieza a usar en publicidad hasta comenzando el 1900. Ahí estuvo la foto. Luego, en 1900 también comenzando, en 1900, 2-3 años antes, 2-3 años después, los hermanos Lumière inventan esta maravilla que es el cine, ¿no? Entonces tenemos ahí la foto, tenemos el cine, y ahí les va la primera gran sorpresa con la que yo me encontré. El modelo AIDA, obviamente todos los que nos dedicamos a la publicidad hemos trabajado, practicado, presentado este acrónimo AIDA, que significa atención, la A, interés, deseo y acción. Este modelo de AIDA fue creado en 1898 y estoy seguro que todavía lo dan en las universidades. El señor es Elias St. Elmo Lewis, el que creó este concepto. En 1907 el concepto de identidad corporativa, y les puedo decir que hasta la fecha tenemos muchas empresas que nos hablan porque necesitan imagen corporativa y no entienden todavía la importancia de tener identidad corporativa. En 1910, aunque el cartel ya se había inventado con anterioridad, muchos años antes, pero en 1910 es cuando cobra mucho auge en el tema de la publicidad. Estamos en 1910 y, como les decía, aunque el libro de Hopkins está escrito en 1923, más o menos por 1908-1910, que él desde luego ya trabajaba en la publicidad, se crea este tema de la publicidad científica, y que sí tiene mucho de publicidad científica, ya lo veremos. En 1911 se crea el primer código de ética publicitario, y quiero recomendarles mucho a los amigos universitarios que los lean, estos códigos de ética. Léanlos, sobre todo ahora que estamos en la época digital, porque muchas veces caemos en errores sumamente serios, legales, por el desconocimiento, no tanto porque hubiéramos querido hacerlo, sino por el desconocimiento. Código de ética publicitario, lean los códigos. En 1920 nace el diseño gráfico, y bueno, pues tuvo una época, décadas y décadas espectaculares. Las tipografías, más o menos por 1928, la gente que se dedica al diseño gráfico, yo he convivido con muchos, pues sabe la importancia, lo difícil que es el arte, que es hacer una familia tipográfica. Ya había desde después de 1440 con la imprenta, sí, desde luego empezaron a haber tipografías, pero así como muy básicas, pero ya familias tipográficas, como todos las conocemos en las computadoras. Fue más o menos 1928, Italia, Suiza, Alemania, Francia, siempre compitiendo en estos temas. La radio nace más o menos a finales de un poquito antes de 1900, pero se hace comercial, la radio comercial, más o menos por 1920. Entonces ahí ya tenemos un participante más, que es la radio, ¿no? Ya traíamos desde antes, aunque ahorita no lo mencioné, pero ya traíamos a los periódicos, a las revistas, la publicidad de calle, hasta en el cine se hacía publicidad, y luego entonces en 1920 comienza la radio comercial. La tele viene un poquito después, pero sobre todo entre las dos guerras, 1940 y mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, es que se hace este monstruo y se crea la tele comercial. En 1950 en Europa se crea el concepto de la promesa única de venta. Igual, otro tema que los publicistas hasta la actualidad manejamos. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿Y cuál es tu promesa única de venta como producto? Viene desde 1950. En 1960, Ogilvy crea el concepto de imagen de marca,
También viene en esa misma década la televisión de color. Hasta aquí, fíjense cómo se van forjando los grandes pilares de la publicidad. Luego viene Ibope, por ejemplo, medición de audiencia televisiva en 1988, mucho más reciente, aunque hay mediciones desde... les he platicado también de George Gallup que trabajó con Ogilvy más bien trabajó con Gallup, antes de la Primera Guerra Mundial, ya haciendo mediciones en esas décadas de los 20, de los 30. Y ahora viene la parte que seguramente estarán esperando del digital. Televisión por cable viene, fíjense, desde 1948, pero llega a México hasta 1995, ya vamos en el 95, y lo trajo Televisa con Megacable. Y luego viene de ahí, estamos 95, en 97, ¿saben quién aparece? La TV streaming con Netflix, 1997. Y entonces, ahí viene la parte del Internet, ahora sí, después de todo lo tradicional, la parte del Internet, ya épocas totalmente recientes, aunque quiero recordarles que Internet nace en 1969, ¿no? Con esto de fines del ejército norteamericano, y es hasta el 90-91 cuando, pues ahora sí que a varios nos tocó vivirlo, nace el lenguaje HTML y la primera web, ¿no? La WWW, World Wide Web. Internet nace en 1990 con crecimiento, digamos. Si hablamos del crecimiento es a partir de 1990. En el 94 se crea el primer banner publicitario, 1994. En el 96, 95, 96 inicia la radio por Internet. Y ahora a partir del 95, digo porque estoy hablando de cosas que desde luego... jóvenes, chavos, pues igual y no, ¿verdad? Ni vivieron, ni conocieron, y quizá ni las entiendan demasiado. Pero a partir del 95 sí me van a entender totalmente, porque en el 95 nace Yahoo. Ya les había dicho que en el 97 TV streaming con Netflix, 98 Google, esta gran maravilla que es el Google. En el 2000 nace la conexión inalámbrica o el Wi-Fi. Dejamos de conectarnos como lo hacíamos antes a través del teléfono, y que si descolgaban te cortaban y se oía el ruidito extraño. En 2003 nace MySpace, que es la primera red social, y en el 2005 alcanza los primeros 1,000 millones de usuarios. Ahora, Facebook, Zuckerberg, la crea en 2004, en 2007 llega la versión en español, y en 2012 alcanza 1,000 millones de usuarios. Ahora Facebook, no la red completa. Twitter 2006, en 2012 alcanza 500 millones de usuarios. WhatsApp también 2010, TikTok 2016, aunque a nivel profesional, a nivel en las agencias y sobre todo en la parte interior del país, que no es lo mismo que estar en las grandes ciudades, realmente lo empezamos a usar hace cuando mucho un año, quizá un poquito más de un año, en campañas publicitarias. Amigos, TikTok 2016, estamos ya en la parte súper actual, y no les he hablado de esta publicidad científica, cómo viene, y quiero hablarles un poco más a fondo del libro de la historia de la publicidad que les comento, el primer libro escrito de publicidad. Quiero platicarles de cuáles eran las bases para esta publicidad científica, que sí las tiene, de 1923, y quiero aderezarlo también con las confesiones de un publicitario de Ogilvy, porque tiene unas frases fabulosas que les van a encantar. Pero bueno, como ya se alargó mucho este episodio, eso vamos a tener que hacerlo pues en una parte 2 de este mismo episodio. Así que, pues como siempre, un gustazo haber estado con ustedes. Les agradezco mucho que se sigan suscribiendo, que nos den like, que comenten. La verdad ha habido una gran respuesta por parte de todos.
Así es que, amigos, seguimos con los temas de publicidad en Andares Publicitarios la próxima semana.